y entonces cada, sí, cada uno tiene su propio criterio de las cosas y su propia versión. Que la verdad tiene dos vertientes siempre, Sí, la tuya y la mía, tu verdad y mi verdad. sí. Buenas Pero noches, disculpen. definitivamente yo pienso que en términos de los hechos históricos, por mucho que se quiera variar, que se quiera distorsionar o retorcer un proceso histórico, terminamos sabiendo lo que realmente pasó, la verdad, lo mismo que uno siempre ha perseguido que prevalezca, que Claro. se imponga la realidad, lo que realmente pasó. Eso es en términos de eventos históricos, porque la otra parte de la literatura que nosotros, con todas sus vertientes y variedades, son muy distintas al análisis histórico, porque el análisis histórico es basado casi siempre en el carácter científico de la ciencia social. Y entonces, en base a eso, es que debemos hacer el análisis de cada evento que ocurre en el proceso histórico de cada pueblo. eh, Buenas noches, disculpen que se me ha presentado algo de emergente aquí en la casa. Esto, por correo electrónico, yo acabo de enviar a Cristina, a María Inés y a Rosina Anglada las fotos que se van a necesitar. Eh, Dice tres héroes eh, dominicanos, una de ellas, tres almirantes norteamericanos y la foto de Cayo Báez. Entonces, en sus momentos, ¿verdad? La van a, por favor, para que la suban en pantalla en el momento en que el profesor Novas las mencione. Profesor Novas, Sí, usted la claro, mencionó claro, nos previamente pondremos antes de de... acuerdo para eso, sí, Sí. definitivamente. Y muchas Entonces, gracias. Osvaldo, gracias por estar. Amarilis, gusto verte otra vez. Ana Loida, Jimmy Osaku, Maestro Araujo, Belkis Gabot, qué bueno que está. Y Am, Ana Loida. Bien, Juan, jóvenes, entonces, Juan, con sí, permiso, dime, no corazón. tengo, no me han llegado las fotos, pero sí me Perdón, yo llegó. acabo de mandar el correo electrónico. Es en correo electrónico, no es Sí, en WhatsApp. sí, yo sé, pero Entonces, no, Tampoco me ha llegado, Juan, pero esperamos un ratito. sí. déjame ver si yo no hice una Rina guanada. envía un mensaje, eso Espera, sí lo déjame tengo. ver si no hice una guanada. Ah, que he Buenas estado noches. muy Ay, no le contrariado digas sí. en las últimas 2 horas he estado muy contrariado. Mis Tranquilo, disculpas. tranquilo, nosotros esperamos, no te preocupes. Ya va. No, y Deja ver qué he fíjese, hecho. nosotros vamos a hacer este análisis con un poco de paciencia, porque lo que se pretende es que el debate, lo primero es que sea a la altura del debate histórico, y lo segundo es que aprendamos, ustedes de mí, Claro, de nosotros y nosotros de ustedes. por supuesto. Sí, Ok, de eso se déjame ver trata. entonces qué he hecho. Mm. Eh, María Inés, Rosina y Cristina. Ok, entonces dice para fotos para miércoles ahora, dice. Eh, Ahí las fotos. Sí, bueno, Entonces me voy al archivo. supone que los correos electrónicos no deben tardar tanto en llegar. Cayo Vaz- No, parece que yo hice una juanada. Ujú. El burro hace burrada, Juan hace guanada. Ahí están marcadas y acaba de irse. Debe Ok. estar en 3 minutos con ustedes. Que dice Rina que le da un abrazo a todo el mundo y que los quiere mucho, pero que no puede porque su cuñada viene en Tiene camino. visitas en la casa. Dije que digan Sí. eso, que la cuñada viene en camino desde Florida, que lo digan, dijo. Ok. Fantástico. Bien, entonces esperen un par de minutos a ver si ha llegado, me confirman. Ya lo recibí. Sí, Juan, Sí, listo. le Están Ahora envié. ahí. sí. Entonces, ¿Quién es son Juano? tres, Ya, cuatro fotos. Son tres fotos.
una con los tres almirantes norteamericanos, otra con tres héroes, y tienen los nombres de izquierda a derecha, y entonces la de Cayo Báez. Entonces, con respecto a Cayo Báez, maestro, Nova, si es posible, suba un poquito más porque nada más le vemos la cara hasta la barbilla. Centralice más su cámara, por favor. Suba. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Otra vez, por favor, Déjeme porque no ver está centralizado su rostro. Sí, sube, negrito, ahí, sube. Ahí ahí, está. Ahí. No le correcto. quite de ahí. Sí, Perfecto. Esta es la Entonces, oficina donde estábamos ayer. sí. antes de transmitir, Yo vamos lo a esto. recibí todo también. Gracias. Ténganlo en cute para cuando el maestro anuncie, entonces nada más tienen que subirlo. Am, Maestro Novas, hay un poema que Dagoberto recitará en su momento cuando usted está hablando de Cayo Báez. Entonces, Dagoberto recita el poema o lo lee y entonces María Inés va a compartir el poema que ha sido musicalizado, ¿sí? Y entonces ya de ahí en adelante ustedes siguen. Ahí está entrando Correcto. José Reyes, muchas gracias. Eh, Juan, por las dudas, ¿estamos todos habilitados para compartir Sí, pantalla? gracias. Déjame entonces habilitar para compartir. Si ya ahora pueden, dime el están profe, dime habilitados el para profe. compartir. ¿Quién necesita grabar? Rosina está grabando. Rosina, Por si acaso se va la luz donde es Rosina, yo voy a grabar aquí en la nube. ¿De acuerdo? Juan, Sí. ha partido hoy Antonio Cabán Vale el topo. Vamos a anunciar ahora, cuando estemos en transmisión. Qué Ujú. bueno que llegó Luis Carvajal, fantástico. Voy a esperar a que Uno, llegue. Ah, uno, dos, tres. entonces, Rosina, te voy a dejar, no, por si acaso no se va la luz. María Inés, te voy a dejar de host, Uno. porque si dejo a Rosina de host y se va la luz en Santo Domingo, pues aquí, Bueno, dígame, aquí en Nueva York no se va la luz, ¿verdad? ahí está ¿cuándo a Cristina terminaremos también. nosotros de ese terror? Luis, ya usted está habilitado. Luis, Profe, usted está profe. habilitado. Bueno, voy a transmitir. Luis, abre tu micrófono y déjame saber que estás habilitado, por favor. ¿Me escuchas, Luis? Parece que no. Déjame ver cómo andamos con Luis. Maestro Luis Carvajal. No, ¿Y qué tanto lo que son se bien que eso coño. bien. Acaba de entrar alguien con iPhone. Si se puede identificar, por favor. Bueno, Ya el profesor tiene su micrófono abierto, profesor Carvajal. alguien que entró con iPhone, si se puede identificar, por favor. Sí. Uno. Estervina González, Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros, Estelvina. Vamos a empezar a transmitir ahora desde Facebook. Entonces, como siempre, hermanos, tengan la bondad de ir a la página mía y comparten a partir de ahí. Entonces, al momento de estar transmitiendo en Facebook, tengan la bondad de poner los micrófonos en mute. Luis, no sé qué es raro, pero no te veo. El vídeo está bastante difuso. Luis, tu vídeo está bastante difuso. ¿Me escuchas, Luis Carvajal? Maestro Luis, ¿me escucha? No, no está Tiene mucha habilitado él. claridad, tiene mucha claridad, Luis, en el fondo. Parece que él no está escuchando. Que tiene el micrófono Eh, apagado. No, Cristina, ten la no, bondad, pero dale un timbre a Luis, por ¿Quién favor. es eso? Yo no ahí puedo se trabajar. ahí salió y va Ahí a se volver a salió y entrar, volverá. seguro. Bueno, voy a transmitir, señores. Voy a empezar a transmitir. Correcto.
Nos vamos a Facebook. José, si tienes la bondad ah, Hola, de profe, confirmar que cuando dice estemos Juan al aire. que usted no se veía en la, en la, Ok, entonces, letras. sí. Ok, profe, está bien, lo esperamos. Él dice que viene ahora, Juan. Está en público y nos vamos al aire en unos cuantos segundos. José Reyes, si me puedes confirmar, por favor, te lo agradezco. Ya estamos en el aire, Juan. Ya, Estamos Juan. en el aire, dicen. Estamos en el aire, Sí. gracias por confirmarlo. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Muy buenas noches, bien amados hermanos de las letras y las artes. Esta es la edición del Miércoles correspondiente a este miércoles 24 de julio. Increíble, este mes ha volado. 24 de julio. Ya lo dijo el poeta cantautor Pablo Milanés, el tiempo, el implacable. Qué tremendo adjetivo para el tiempo. ¿Cierto, maestro Araujo? Tremendo adjetivo. Entonces, esta noche, como hemos anunciado, tenemos un homenaje a los gavilleros y los héroes de la resistencia nacional contra la invasión del 1916. Ha habido y seguirá habiendo bastante material literario, histórico, precisamente por que es necesario mantener la memoria histórica. En esta noche estaremos naturalmente, como hemos anunciado, escuchando la conferencia de nuestro maestro académico, escritor dominicano, maestro José Novas. Gracias por estar con nosotros, gracias por la gentileza de aceptar nuestra invitación. Y en el contexto estaremos, conforme vaya desarrollándose la conferencia y el diálogo interactivo con el maestro Novas, estaremos compartiendo fotografías históricas de personajes que tuvieron mucho que ver con este acontecimiento. Igualmente compartiremos textos poéticos, textos literarios eh, en su debido momento. Muy agradecido de todos ustedes por estar acá en esta tarde-noche. Y entonces vamos a pedirle Hay un micrófono abierto que está teniendo cierta interferencia. eh, Parece ser, vamos a chequear. Bien, entonces en esta noche damos la bienvenida una vez más al maestro José Novas. Gracias por estar con nosotros y qué bueno que lo tenemos acá por la memoria histórica. Precisamente por la memoria histórica hacemos un paréntesis muy necesario porque se lo ha ganado el respeto al legado del cantautor puertorriqueño y del mundo, Antonio Cabán Vale, el Topo.
Antonia, los pueblos no perdonan. Precisamente por eso, por la memoria histórica, su canto, sus presentaciones, su vocación independentista, su solidaridad humana, le ha ganado el respeto de toda una generación por la calidad de sus interpretaciones, la calidad de su música y el compromiso, sobre todo, con las mejores causas de la humanidad. Nuestro respeto a Antonio Cabán Vale y que viva su legado y viva Puerto Rico libre. Viva. Así las cosas, así las cosas. Nos vamos con el maestro Jesús Nova. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Como suelo decir, la mesa está servida. Estaremos interactuando, preguntas, respuestas y naturalmente escuchando todo lo que tenemos que aprender desde su óptica. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Para mí es un motivo de gran satisfacción este reencuentro porque ya en otras ocasiones yo he estado en Miércoles y qué bueno que se pueda repetir este tipo de encuentro, porque yo soy de los que creen que el debate sobre los hechos históricos nunca termina, siempre hay algo nuevo que agregar al legado. Y qué bueno que ustedes tuvieron la idea de hacerle un homenaje a los que se sacrificaron en esa oportunidad. Y nosotros, en el caso mío como historiador, yo voy a tratar en todo lo que me sea posible de balancear lo que hubo y lo que ocurrió, porque siempre en las luchas patrióticas hay dos versiones, la versión del que combate y de la versión del que persigue. De manera que voy a tratar de ocupar unos 4 o 5 minutos para hacer un recuento de los grandes hechos trascendentales que ocurrieron previo a la ocupación, que fueron muchos, pero que es bueno que cada uno sepa que eso se debió a un proceso y que ese proceso tuvo sus vertientes. Y entonces me va a ocupar unos 3 a 5 minutos explicar eso para que luego entremos en la carnada, en lo que vamos a hablar sobre la ocupación y sus protagonistas. Fíjese, si uno tuviera que escoger un punto de partida para hablar de todo lo que ocurrió a partir de 1916, tendría que retraerse a 1898 con el estallido del cañonero de Estados Unidos en la costa de La Habana, el US Maine, que fue un barco que estaba estacionado, estaba anclado en la costa de Cuba, de la capital de Cuba, y que el argumento que los Estados Unidos alegó fue que ese barco estaba ahí para proteger los intereses y los ciudadanos de Estados Unidos que vivían en la isla de Cuba. Pero hubo otra versión en el sentido de por qué ocurrió una explosión en un barco que era relativamente nuevo, que era un barco que tenía buen mantenimiento y que estaba ocupado por miles de soldados norteamericanos. Entonces, hay versiones que reclaman que fue una conspiración para usar esa explosión, ese incidente como argumento y declararle la guerra a España, que culminó arrebatándole las islas de Cuba y Puerto Rico al Imperio Español, que eran los últimos remanentes que tenía en el hemisferio americano. Entonces, esa alegación tiene algún fundamento, pero los Estados Unidos siempre han reclamado que fue un accidente, que fue una explosión y que fue un hecho fortuito, a pesar de que hubo muchos muertos, soldados que murieron en ese siniestro, pero al mismo tiempo el siniestro fue el detonante de la guerra hispanoamericana. Entonces, eso le dio motivo y razón a los críticos
a decir que pudo haber sido una conspiración para tener un argumento y declararle la guerra a España. Eso, bueno, todavía no nos hemos puesto de acuerdo los historiadores en si fue una cosa o si fue la otra. Lo cierto fue que Estados Unidos entró en guerra con España y le arrebató a Cuba y a Puerto Rico y, y todo quedó allanado a través del Tratado de París. Con el Tratado de París, Puerto Rico y Cuba pasaron a la tutela de Estados Unidos. Y ya la historia de la liberación de Cuba y de lo que pasó en Puerto Rico, que todavía no se ha liberado, ya eso es otra historia que es conocida y que no forma parte de lo que vamos a discutir esta noche. Fíjese, con ese hecho, paso a otro hecho trascendental, pero ya dentro del contexto de la ISA, que fue la muerte del dictador Lilis en 1899. El atentado en Moca termina con la vida del dictador y entonces se arma una revolución y cambia todo el contexto del gobierno en la República Dominicana. En primer lugar, asume el poder por un acuerdo de los conspiradores, el comerciante Juan Isidro Jiménez. Entonces, siendo Juan Isidro Jiménez el presidente de la República, eh, acoge como vicepresidente a Horacio Vázquez, que formaba parte de la conspiración que terminó con la vida de Ulises Heró. Esa conspiración lógicamente ha sido también muy bien estudiada, hay muchos libros publicados sobre eso, pero resulta que el gobierno de Jiménez, por suerte o casualidad o por la razón que sea, terminó con un golpe de Estado que se lo dio su vicepresidente. O sea que el Horacio Vázquez y su partido consideraron que Jiménez no era el que debía ser el presidente porque ellos entendían que ellos habían sido los que terminaron con la vida del dictador y a ellos les correspondía dominar el escenario político. Y así ocurrió. Entonces Horacio Vázquez, a través de un golpe de Estado, siendo vicepresidente, relegan a Juan Isidro Jiménez y lo sacan del poder. Entonces, Horacio Vázquez se proclama presidente y otro de los conspiradores, que fue el general Ramón Cáceres, es nombrado delegado del gobierno en la región del Cibao, con asiento en Santiago. O sea, con Horacio Vázquez en la capital y Ramón Cáceres en Santiago, las partes más importantes, las dos ciudades más importantes del país estaban dominadas por ellos, pero al mismo tiempo Ramón Cáceres era vicepresidente de ese golpe de Estado, que Horacio Vázquez era el presidente y el partido que conocemos como los Rabuses o el Partido Horacista, que realmente el nombre del partido era Partido Nacional. Entonces, ese fue otro hecho importante que fue como parte de los antecedentes de las cosas que ocurrieron en la República Dominicana. Pero el gobierno de Horacio Vázquez no duró tantísimo porque había muchos intereses, tanto en la línea de los horacistas como de los jimenistas, pero también de los antiguos lilicistas. Habían esas tres corrientes y cada uno en sus intereses alaba para su macuto, como decimos los dominicanos. Entonces, en el momento que Horacio Vázquez es presidente, la corriente lilicista estaba en la oposición, pero resulta que el gobierno de Horacio Vázquez los tenía la válvula apretada, no solamente el gobierno de Horacio Vázquez, también el delegado del Cibao. Y entonces las cárceles dominicanas estaban repletas de antiguos lilicistas, repletas, completamente, la mayoría estaban presos. Y de ahí surge entonces la famosa rebelión de los presos, que fue organizada por Alejandrito Gil y que desde la cárcel, estando preso, organizó esa rebelión y en cuestión de horas tumbó al gobierno de Horacio Vázquez.
O sea, eso es un caso extraordinario que nada más se ha dado en la República Dominicana, no se ha dado en ninguna otra parte del mundo. Que una persona desde una celda organiza una conspiración y termina en cuestión de horas siendo presidente de la República. Entonces, a raíz de ese evento, vinieron otros, porque la corriente del Partido Horacista o el Partido Nacional no se quedaron de brazos cruzados. Ellos organizaron su gente y trataron de recobrar el poder. Vinieron a la capital desde el Cibao con muchísimas fuerzas y rodearon, sitiaron la capital. Resulta que ahí es cuando se produce el incendio de San Carlos, que fue un evento terrible para ese barrio popular de la República Dominicana, un barrio muy populoso, donde la mayoría de la gente eran los sectores marginados, vivían ahí. Y en ese sector, por ahí ordenó Horacio Vázquez que debía entrar sus tropas a la ciudad intramuros. Pero antes de entrar, le ordenó a sus generales, ¿cómo se llama? Lugartenientes, que para poder entrar había que incendiar el barrio de San Carlos. Y aquello fue una tragedia terrible porque murieron muchísima gente quemado ahí y se calculó, después del incendio se hizo un cálculo de las viviendas que se quemaron y el total fueron 300 casas. Un incendio que quema 300 casas no es cosa sencilla, señores. Pero ese incendio no impidió que la defensa de los presos que se amotinaron y que cogieron el poder los venciera. Y en esa lucha que fue terrible y con muchísimos muertos, eh, cayeron unos cuantos de los dos lados, unos cuantos jóvenes políticos que tenían incluso futuro se proyectaban como futuros líderes del país. Y al final se impusieron los rebeldes, la rebelión de los presos. Y Horacio Vázquez, Moncácer y todos los horacistas y los coludos que estaban en el poder tuvieron que coger el camino del exilio y se exiliaron la mayoría en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela, Curazao. O sea, se dispersaron por todas partes. Muchos finalizaron en Estados Unidos, en Nueva York. Pero desde fuera ellos seguían conspirando para retomar el poder y de hecho sucedió así, porque años más tarde hubo una conspiración que le llamaron la rebelión de la Unión, liderada por Carlos Morales Languasco, que fue como una especie de teatro que hicieron ahí, porque detrás de esa rebelión estaban los americanos apoyándolo en términos de armas, municiones y soldados, pero también estaban el exilio, Horacio Vázquez, Moncáceres, estaba Pablo López Villanueva, que era un general importante en la región de Montecristi y Puerto Plata. Entonces, se armó una maraña y que volvieron los horacistas y los jimenistas unidos y tumbaron a Alejandrito Gil. Pero el caso fue que Carlos Morales Languasco era el presidente porque ese fue el que escogieron los americanos para hacer el mamotreto, eso, si se puede llamar de esa manera. Y lo pusieron como presidente y pusieron a Ramón Cáceres como vicepresidente de la República. Pero a los 6 o 7 meses, Mon Cáceres entró desde Santiago con un regimiento y le dio un golpe de Estado a, a Carlos Morales Languasco. La historia dominicana presenta como que eso fue unas elecciones y que él ganó elecciones, pero en la realidad fue que fue un golpe de Estado. O sea, hay muchas referentes, muchas pruebas
que demuestran que no hubo ningún proceso de eleccionario, ni hubo cuestión democrática. Se produjo el golpe de Estado, Carlos Morales Languasco lo echaron para el exilio y entonces se impuso Moncáceres, que inmediatamente organizó unas elecciones y entonces oficializó su poder y le dio una pintura de legalidad con unas elecciones, pero la llegada de él al poder fue con un golpe de Estado. Entonces, a partir de ahí sucedieron otras cosas que hay que tenerlas muy en cuenta. Por ejemplo, ocurrió en ese periodo, ya con Moncácer en el poder, la Convención Dominico-Americana en 1907, que fue un pacto entre Estados Unidos y la República Dominicana, en el que la República Dominicana entregaba las aduanas y la recolección de todos los impuestos del país en manos de agentes de Estados Unidos. O sea, no había un solo dominicano que manejara un peso en el periodo después de la Convención de 1907. Eso de que el pueblo dominicano tenía una deuda que no pagaba es una mentira repetida que la convirtieron en verdad, porque los dominicanos no manejaban un solo peso. El dinero de los impuestos dominicanos y de las aduanas lo manejaban agentes de Estados Unidos a través de la recolectora de las aduanas, donde está el Palacio Nacional en el día de hoy, ahí estaba la receptoría de aduanas de los Estados Unidos y ahí no había un solo funcionario que fuera dominicano, por lo menos de rango. A lo mejor tenían los que barrían y los que limpiaban el jardín, pero los que recolectaban el dinero y los que manejaban las finanzas dominicanas, ninguno era dominicano. Por lo tanto, el argumento de que el país debía y que no había cumplido con su compromiso con la deuda externa, eso es una falacia que la convirtieron en verdad. Entonces, todo eso, todo ese proceso, eh, hay que, hay que también acompañarlo con lo que estaba ocurriendo en otros países. Miren, en ese interín, México fue invadida Nicaragua, fue invadido Guatemala, Costa Rica, fue invadido Venezuela, todo por Estados Unidos, por tropas de Estados Unidos. O sea, fue invadido Haití también. O sea, había una tendencia a imponer la voluntad de la política exterior de Estados Unidos por la fuerza. Y está demostrado, todos esos países fueron invadidos y se le impuso la voluntad del gobierno de Estados Unidos porque había un plan que estableció Teodoro Roosevelt en 1903, que llamó el corolario de Roosevelt y que fue una variación a la doctrina de Monroe. O sea, una variación, una modificación legal que ellos entendían que Estados Unidos debía manejar todo lo que fuera la finanza y la economía de los países en el hemisferio americano, para evitar que los países europeos se adueñen de la economía y de los recursos de esos lugares. Entonces, detrás de eso, si ustedes pueden tener la idea, estaban los bancos, las corporaciones bancarias de Estados Unidos. Y ahí es donde yo quiero hacer énfasis, porque la gente piensa y hemos creído por 100 años que la invasión se debió a que el país no pagaba la deuda y que el país había muchas revoluciones. Y ciertamente el país tenía un atraso en la deuda y que se producían revoluciones de vez en cuando, pero eso estaba pasando en México, en Guatemala, en Costa Rica, estaba pasando en Venezuela, estaba pasando en todos los países iberoamericanos. Entonces, ¿por qué el nuestro? ¿Por qué el nuestro? Entonces ahí es donde está la cosa. El nuestro y Haití tenían una mirada fija en ellos, en el distrito financiero de Wall Street. Esa parte yo la hago bien clara en un libro que yo publiqué recientemente que se llama Invasión y Desalojo. Está bien aclarado y bien especificado, pero ese no es el tema que estamos tratando hoy. Pero ciertamente la banca de Estados Unidos, la banca privada de Estados Unidos, estuvo
detrás de la invasión, más que el argumento de que había revoluciones y de que había deuda atrasada, la presión de los bancos fue lo que hizo que el presidente Woodrow Wilson ordenara que se ocupara la República Dominicana a través de un desembarco de tropas. Entonces, dicho todo esto, vamos a subir las fotos de los almirantes norteamericanos para yo explicar cómo se produce la ocupación, los primeros desembarcos, y luego explicar la función de cada uno de esos almirantes. Maestro, Sí, ahí en, tiene, el en, primero de la izquierda es el almirante William Caperton. Ese señor era el comandante junto al general Charles Pont, que era el segundo en mando del tercer regimiento, le llamaban ellos, que era una flota de 6 a 10 barcos, cada uno con mil y tantos de soldados, que se establecieron a una distancia de 6 a 7 millas de la costa de la capital dominicana y que solamente acercaron dos de sus cañoneros hacia la ciudad, que sea visible a la población dominicana. Entre esos barcos está el Memphis, que la historia del Memphis es bien conocida por los dominicanos porque el Memphis pasó un ciclón y lo arrimó a los arrecifes y no pudieron jamás rescatarlo. Y hubo muchos muertos ahí también. Incluso Pedro Emil lo menciona en uno de sus poemas, El acorazado Memphis. sí, entonces Don ese Pedro se barco refiere. que lo agarró un mal tiempo y que lo recostó en los arrecifes, ahí hubo muchos muertos y muchos heridos. Y una de las características de ese incidente fue que el pueblo dominicano, aun cuando tenía un ejército invadiéndolo, se lanzó al rescate de esa gente. Y muchos se salvaron porque los dominicanos se lanzaron a sacarlo de las aguas y a rescatarlo. Entonces, ese era el comandante de ese regimiento, se llamaba William Caperton. El segundo que ustedes ven ahí voy a saltarlo por ahora porque el tercero era el general Joseph Pendleton, que era el comandante del cuarto regimiento, y ese era el regimiento que entró por Montecristi, Puerto Plata y Samaná. O sea, toda la costa norte de la isla de Santo Domingo fue comandada por ese almirante que al mismo tiempo trajo con él al coronel Pedro del Valle. Si me pueden poner al coronel Pedro del Valle en las fotos y después volvemos a esta. Disculpar que no tuve oportunidad de subirlo, de bajarlo cuando usted me lo envió. Bueno, pues fíjate, pues yo voy a explicar lo que pasó con el coronel Pedro del Valle para que luego explicarle lo del almirante Knapp, que es el que está al centro. Fíjese, el almirante Pendleton, sabiendo que iba para un país de habla hispana y que él no era ducho en el lenguaje español, él pidió que le agregaran a ese cuarto regimiento el alumno más destacado que tuviera la Academia de Cuántico en Virginia. Y ahí había un primer teniente joven de origen puertorriqueño llamado Pedro del Valle, e inmediatamente lo escogieron porque era brillante en sus estudios y se lo enviaron a él para que lo acompañara. Y entonces en el trayecto él lo designó como jefe de los traductores, pero al mismo tiempo encargado del espionaje. Oiga, ese coronel montó una red de espionaje en la República Dominicana entre 1916 y 1919, que ocupó el país entero y tenía miles de informantes. Y esos miles de informantes eran parte del presupuesto de la Armada que estaba ocupando
isla de Santo Domingo, porque también Haití estaba ocupado. Oiga bien, eso estoy hablando de Pedro del Valle, porque Pedro del Valle puso entre su red de espionaje miles de ciudadanos dominicanos y puertorriqueños, porque recuerden que en ese momento había una migración muy grande de origen puertorriqueño en la República Dominicana, porque los ingenios que operaban en la República Dominicana se suplían de caña desde Puerto Rico, que la llevaban en barcazas y la molían en los ingenios en la República Dominicana. Entonces, eso provocó que haya una migración de obreros de todo tipo, de origen puertorriqueño. Y este hombre, como era puertorriqueño, conocía a su gente, los asalarió a casi todos. La gente dejó de trabajar en los ingenios porque era mejor trabajar de informante. No sé, era un trabajo más fácil y ganaban más dinero. Entonces, tenían como un regimiento de informantes regado por todo el país. Esa parte de la historia de la ocupación está un poco apagada, no tiene mucha información en los textos, pero yo puedo testificarle a todos ustedes que así ocurrió. Este hombre organizó un sistema de espionaje que fue lo que le permitió eliminar a la mayoría de los líderes rebeldes que operaban en las montañas, que fueron muchos los muertos, mataron más de 8 a 10 líderes de los líderes principales, y los que no mataron fue porque se tuvieron que ir del país, salieron huyendo, como fue el caso de Salustiano Goicoechea el de Vicente Evangelista, que lo mataron en San Pedro de Macorís, en el mismo campamento de los norteamericanos, y alegaron que era que se iba a fugar y que le dispararon por eso. Pero realmente a Vicente Evangelista, eh, cuando los americanos llegaron, en la lista que trajeron de los que debían capturar vivo o muerto estaba Vicente Evangelista, pero también estaba el general Ramón Batista, que lo mataron ahí en Villa Duarte como 2 o 3 días después de la invasión. Estaba el Salustiano Goicoechea, que tuvo que irse a Cuba huyendo porque lo estaban persiguiendo de una manera tal y buscándolo vivo o muerto. Y lógicamente, habían otros que también estaban en la misma lista. Y de esa lista hay pruebas porque esa lista la envió el ministro de la legación de Estados Unidos en Santo Domingo, William Russell. Él le mandó al secretario de Marina, que se llamaba en ese momento Josephus Daniels. Él le mandó una lista de los que debían buscar vivo o muerto cuando llegaran las tropas. Y esa lista tenía más de 15 nombres. Y es un documento que fue enviado desde la legación al Departamento de Estado, por lo tanto está en archivos. De manera que esa parte de la ocupación es la parte tremenda en términos del dominio, la arrogancia de un pueblo, de un país poderoso sobre un país pequeño. Entonces, el almirante que está al centro se llamaba Harry K. Knapp. Ese es el almirante que llegó a la República Dominicana en noviembre del 20 de noviembre de 1916. Y ese fue el hombre que fue y se reunió con el presidente Enrique G. Carvajal, y fue una reunión supuestamente amigable. Él fue a decirle que él había venido en una misión de Estados Unidos y que quería reunirse con él para saber cómo estaban las cosas en el país. Y se reunieron y supuestamente salió en buenos términos de ahí. Pero al día siguiente, él anunció que el país estaba ocupado, que Enrique y Carvajal ya no era presidente y que él era el gobernador militar de ocupación de la República Dominicana. Eso ocurrió el 29 de noviembre de 1916. Y ese fue el primer gobernador de ocupación y fue el hombre que duró hasta 1919
persiguiendo a la resistencia dominicana con todas las consecuencias que sabemos que ocurrieron. Todos esos presos, todos los deportados, todos los maltratados, todos los vejados, las restricciones que hubo, la ley marcial, todas esas restricciones las impuso ese señor que se llamaba Harry Knapp, el del centro en la imagen. De manera que esa fue la parte extranjera, la parte de la ocupación, del abuso de poder, de la violación a la soberanía. Entonces, de aquí en adelante vamos a abordar la parte de la resistencia, los, los que se rebelaron contra ese poder que fue proclamado por ese almirante Harry Knapp. No Profesor, sé. antes de continuar con esta sección, Ajá. eh, sería bueno que tuviésemos un diálogo, una sección de preguntas. Entre Fantástico. tanto, ocurría eso. ¿Cuál era Sí, el devenir de la economía dominicana, el comercio? ¿Cuáles eran, porque en toda época hay élites? ¿Cuáles eran esas élites? Naturalmente, las élites velan por sus intereses. sí, Entonces, sí, ¿cuál era el devenir económico? Usted mencionó que para entonces, esos ingenios, am, caña, una sección una parte de la caña era importada desde Puerto Rico. Algo así correcto. usted mencionó. Sí. Porque, Mire, yo debo ajá. decirle que la economía dominicana era una economía teórica. Y digo teórica porque no había dominicano que manejara un centavo del país. Había una receptoría de aduanas que todos los ejecutivos, el personal que trabajaba allí era personal norteamericano señalado por el presidente de Estados Unidos y manejado por el secretario de Estado. O sea, yo debo decirle que el argumento de que el país estaba atrasado en la deuda y que había muchas revoluciones, eso fue más que una cortina de humo, pero el pueblo dominicano no manejó un solo centavo. A partir de la Convención Dominico-Americana, no hubo un solo funcionario dominicano que dirigiera la receptoría de las aduanas. Eso eran personas, incluso los distribuyeron por los pueblos y lo que hicieron la resistencia fue comenzar a atacarlo y mataron más de 10. Yo recuerdo haber encontrado que, por ejemplo, había un receptor en lo que es hoy el Cercado, por allá, más allá de San Juan, en la frontera con Haití. Y ese receptor lo mataron uno de esos rebeldes. Y cuando mandaron el siguiente para reemplazarlo en el puesto, como a la semana también lo mataron a ese. O sea, mataron en La Romana, mataron en El Cibao, mataron en Barahona. O sea, en distintos lugares mataron receptores de aduana porque era que el pueblo estaba en rebeldía contra la ocupación y sobre todo contra el hecho de que el gobierno de los bolos, no, de los coludos, de los racistas, firmaron ese pacto de la Convención Dominico-Americana, que fue todo a favor de Estados Unidos y de los banqueros y del gobierno de Estados Unidos y de los recolectores de Estados Unidos. Nada a favor del pueblo dominicano. Le entregaron todo. La economía dominicana era ficticia en ese momento. Con perdón, veo que Dagoberto está con el dedo índice. ¿Estás levantando la mano para intervención o... A ver, abre el micrófono, por favor. Supongo que Osvaldo estás tiene de... también, O Osvaldo sea, tiene también la profesor, mano levantada, ¿eh? profesor, ¿Quién? esto implica o reafirma que en la práctica fue la primera invasión norteamericana a nuestro país. La del 16, ¿te refieres? No, la del 7. Si ellos tenían en mano el dominio de la economía, es la primera intervención. Bueno, la primera intervención de la economía
dominicana por Estados Unidos se produjo en pleno régimen de Lilith, cuando Lilith tuvo un convenio una compañía que se llamaba Western North y la Santo Domingo Improvement, y pues a través de un contrato le entregaron el manejo de la economía dominicana. Esa fue la primera intervención en la Ay, economía dominicana. La segunda intervención fue la convención de 1907, que ya eso fue supuestamente un asunto manejado por las élites dominantes. Yo tengo para decirle a todos ustedes que todos los firmantes de la convención de 1907 eran los que se llamaban discípulos de Hostos. Y le puedo mencionar nombres de todos de los anda. firmantes. Ahí estaba